Bienvenidos nuevamente a La Encrucijada. Aquí hablamos de lo que nos duele, lo que nos gusta, lo que nos molesta, lo humano, lo divino, de todo. Y el tema de hoy es supremamente interesante, que es memoria e identidad. Tenemos una invitada absolutamente maravillosa, es Alexandra Falla, es comunicadora social, politóloga y especialista en derechos de autor y propiedad intelectual, más preparada que un yogur. Alexandra, ¿por qué memoria e identidad? Yo creo que el trabajo de la Fundación Patrimonio Fílmico ha estado en estos 30 años encaminado precisamente a la preservación y a la conservación de los archivos audiovisuales y de la memoria audiovisual del país. En sus inicios arrancó siendo fílmico, de cine, pero obviamente hoy las fronteras entre el cine y la televisión cada vez se desdibujan más, y eso hizo que empezáramos a hablar realmente de una memoria audiovisual del país. Y es muy importante, ¿por qué, Tere? Porque en esa memoria audiovisual del país es que realmente los colombianos podemos reconocernos como parte de una nación y como parte de una cultura. Realmente esa búsqueda, esa reafirmación de la identidad está precisamente en nuestra memoria. Yo suelo decir mucho que a veces la gente cree que la memoria, los archivos audiovisuales son como una cosa del pasado, y realmente no lo son. La memoria es lo que somos hoy, es lo que nos permite entendernos como nación hoy. Y la verdad es que si nosotros no nos entendemos como nación hoy, difícilmente podemos pensar en un futuro mejor para nuestro país. O sea, refuerza la identidad para saber quiénes somos, pero también qué es la historia que hemos recorrido. Por ejemplo, un país tan violento como el que tenemos nosotros en este momento, a la gente se le ha olvidado qué es lo que ha pasado hace 50 años a las nuevas generaciones. El Nobel Saramago decía que podemos pasar del olvido a la indiferencia. Total. Y eso es quizás lo más doloroso de olvidar la memoria, que podemos pasar a la indiferencia. Yo me hacía como la pregunta y la reflexión, ¿hemos pasado a la indiferencia en Colombia? Y la verdad es que yo creo que no. Yo creo que Colombia tiene una tradición importante en el trabajo frente a la memoria. Claro que nos falta mucho camino por recorrer, claro que hay mucho trabajo por hacer en temas de digitalización. El entorno digital tiene unos retos y exige unos retos muy importantes en el hoy, pero yo creo que vamos en el camino correcto. Yo creo que hay una línea y hay una política pública tendiente a seguir todos los lineamientos de la UNESCO, en tanto que el patrimonio audiovisual es un patrimonio de la humanidad. Y yo creo que esa revisión histórica de todos estos acervos audiovisuales permite precisamente tender lazos, entender más nuestros orígenes, entender la problemática de la violencia. ¿Por qué hemos vivido 50 años en un ambiente como el que hemos vivido en Colombia? Y nos permite también, por supuesto, y creo que es algo evidente, no cometer los mismos errores que de pronto hemos cometido en el pasado. Cuando uno mira las negociaciones, por ejemplo, que se hicieron en su momento con el M-19, algunos otros intentos fallidos con otras, con el Quintín Lame, con el ELN, pues lo que uno tiene que ver es primero que eso es posible. Y uno ve eso y uno dice, es posible, esto lo podemos hacer, ya lo logramos una vez, podemos lograrlo la segunda, pero uno lo ve en retrospectiva y también aprende de los errores que pudieron haberse cometido, y creo que eso es un tema bien importante de la recuperación de la memoria. Y en la coyuntura política y social del país sí que creo que muchísimo más. Como se podrán dar cuenta, aquí la señorita lo tiene reclaro. Por eso tenemos que felicitarla. Es un momento que hay que felicitarla porque la acaban de nombrar en la Junta Directiva de la ATI. ¿Qué es la ATI? La ATI es la Asociación de Televisiones Educativas Iberoamericanas, y a mí me parece que es bien interesante que la Fundación Patrimonio Fílmico haga parte de esta asociación desde una perspectiva en la que yo creo que la memoria, los acervos audiovisuales de toda América Latina y por supuesto de Iberoamérica deben ser un elemento fundamental de la educación. Exacto. Nosotros, por ejemplo, en el país hemos visto que nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes empiezan a desconocer mucho su historia. No la conocen, no tienen ni idea dónde estamos parados. Tuve la oportunidad de llevar a un extranjero a la Candelaria, a una extranjera a la Candelaria, y empezar a hablar de temas, y había una acompañante muy joven que no sabía qué era la noche septembrina,
que no sabía que en el Chorro de Quevedo era el escenario fundacional de Bogotá, que allí don Gonzalo Jiménez de Quesada había hecho las 12 chozas, que era un lugar simbólico, o sea, sabía que ese lugar turístico existía, pero no qué significaba históricamente. Entonces yo creo que a través de la memoria y a través de los archivos audiovisuales uno puede contarle a las nuevas generaciones la historia. ¿Por qué, Tere? Porque las nuevas generaciones son audiovisuales. Total. Uno mira a los niños de hoy y aprenden a través de YouTube, aprenden a través de los tutoriales, aprenden a través de las redes sociales. Entonces, obviamente, pues lo que uno tiene que hacer es llegarle a los jóvenes con su lenguaje, y ese lenguaje es un lenguaje audiovisual. Así que este acervo, utilizado para hacer nuevos productos pedagógicos, por ejemplo, creo que constituye una oportunidad muy interesante, y por eso aplaudo mucho el hecho de que hoy la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano haga parte de la Asociación de Televisiones Educativas Iberoamericanas. Tuvimos oportunidad de presentar un proyecto que se llama Memoria Iberoamericana. La idea es poder hacer unos clips de la historia de los distintos países de América Latina, porque yo creo que también es importante reconocernos como países de habla hispana, reconocernos como país, reconocernos como América Latina, porque obviamente las interrelaciones hoy entre los países son mucho más grandes que las que pudieron existir en otras épocas. Así que creo que es una muy buena coyuntura, creo que es una muy buena noticia para la Fundación Patrimonio Fílmico estar en para el país, que estés ahí, por favor. Y estar en este escenario y poner el tema de la memoria en el ojo del huracán de la televisión educativa. Me parece maravilloso, y estás empezando a hacer una gestión muy interesante, que a propósito invitamos a la gente, que son unas proyecciones que hace todos los jueves, que es recuperando este material de archivo, que la gente piensa que está descubriendo el mundo, los nuevos jóvenes, cuando ya se ha hecho. Entonces son temas de discusión. ¿Cómo nace esta idea que me parece maravillosa? El proyecto Memoria Activa surgió en una reunión de reflexión de cómo íbamos a celebrar los 30 años de la Fundación Patrimonio Fílmico. Y yo les decía a mis compañeros de equipo, qué mejor celebración que hacerle un homenaje al cine colombiano. Y obviamente al cine colombiano de las primeras épocas, porque nosotros no tenemos una memoria muy atrás de nuestro cine. Uno le pregunta a las nuevas generaciones y a las no tan nuevas, y su memoria cinematográfica nacional va por ahí hasta los 70 o los 80. No tienen más atrás un referente, y hay que decir que el buen momento por el que pasa el cine colombiano hoy, en términos de que tenemos más producción y en términos de que estamos en una búsqueda de esa identidad del cine nacional, es gracias a todos esos pioneros, a los Di Domenico, a los Acevedo, a los Arzuaga, a extranjeros que vinieron también a hacer cine al país. Así que decidimos… Y televisión, porque estamos hablando del audiovisual. Del audiovisual. Ahora es general. Ahora es general, y entonces decidimos hacerle un homenaje al cine colombiano haciendo exhibiciones gratuitas en la Fundación Patrimonio Fílmico. Elegimos 8 jornadas, ya este año hemos terminado, nos fue muy bien, tuvimos una afluencia de público como de 100 espectadores por función. Tuvimos oportunidad de ver Tiempo de Morir, que es una película muy importante porque fue, claro, es un clásico porque además participó Gabo en el guión y libreto. Vimos Garras de Oro, que también es un clásico del cine silente colombiano. Vimos una película que me pareció fascinante, un documental de Francisco Norden, Camilo, el cura guerrillero, que además es impresionante ver uno cómo alrededor del tema se hace una reflexión que aún hoy es vigente sobre muchas de las situaciones que vive el país. Creo que a través de este homenaje al cine colombiano logramos hacer una reflexión de las distintas películas, de en qué momento histórico salen estas películas, por qué fueron importantes en la cinematografía nacional, y esperamos el año entrante arrancar con otro ciclo de memoria para ir mostrando las películas que vamos restaurando, porque no solamente sirve digitalizar, restaurar las películas, sino ponerlas a disposición del público, que la gente las pueda disfrutar, que la gente las pueda ver, y realmente la experiencia fue maravillosa porque tuvo una gran acogida, y la gente se pregunta, ¿y esa película es de los 60? ¿Y esa película es de los años 40? Sí, tenemos historia del cine nacional muy interesante. Acaba de morir
un gran director colombiano, la Ópera del el de la Ópera del Mondongo, Luis Ernesto Arocha, Arocha, que fue muy importante en la cinematografía del Caribe colombiano. Le hicimos un homenaje con la presentación de la Ópera del Mondongo en días pasados. Es un pionero del cine experimental en Colombia y estamos hablando de década del 60 y década del 70. Así que las nuevas generaciones tienen mucho que agradecerle a estos pioneros del cine colombiano. Alexandra, maravilloso, como se dan cuenta, la labor que está haciendo Alexandra Falla en la Fundación es absolutamente maravillosa, y no solamente en la Fundación, por el país y por nosotros los colombianos. Alexandra, ¿cuál es la encrucijada? Yo diría que en el tema de la preservación de los archivos audiovisuales, hoy nos enfrentamos al reto del entorno digital y lo que supone ese cambio de los soportes analógicos a los soportes digitales. En un reciente encuentro mundial de archivos fílmicos se hacía toda una disertación sobre qué vamos a hacer con estos archivos digitales y cómo nos vamos a poner de acuerdo en la preservación, porque obviamente durante años las cintas, los soportes analógicos han demostrado su nobleza. Nosotros hoy recuperamos películas que llevan allí 20, 15 y más años. Entonces el gran reto es cómo lograr hoy construir una buena memoria para el futuro, porque hoy que nosotros guardamos en nuestros celulares las fotos, en el computador, lo que estamos haciendo es construir la memoria del futuro. Y obviamente el entorno digital impone y supone unos retos gigantescos. Muchas gracias, Alexandra, por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Y no se olviden que en La Encrucijada ustedes siempre van a encontrar temas de total actualidad. Los esperamos. Inscríbanse, por favor, anoten, aquí lo van a ver, dónde, para que cuente lo que le molesta, lo que le gusta y lo que le duele. Gracias.